Buenos días, ginecología y obstetricia día 1. Ciclo genital femenino. El control del ciclo ovárico por parte del hipotálamo se realiza a través de la secreción pulsante de la gonadotropina. Los pulsos rápidos estimulan la LH, la hormona luteinizante, y los lentos, la hormona del folículo estimulante. Sin embargo, la liberación continúa cuando ocurre una administración de los análogos de la gonadotropina, desenviliza las células, provocan una situación de hipoestrogenismo útil en el tratamiento de la endometriosis, miomas uterinos, en la pubertad precoz y la estimulación ovárica. La hormona foliculoestimulante estimula el crecimiento de la capa de la granulosa, induce actividades aromatasa a dicha capa y convierte los andrógenos en estradiol. La hormona luteinizante estimula el crecimiento de la capa de la teca y por tanto produce andrógeno. También se encarga de la luteinización del folículo tras inducir la ovulación. Los andrógenos son usados por la aromatasa de la granulosa y del cuerpo lúteo para la producción del estrógeno. Sin embargo, los niveles excesivamente altos producen una inhibición de esta enzima y por consiguiente atresia folicular. La progesterona se produce únicamente en el cuerpo lúteo. Sus funciones son maduración endometrial, disminución de la excitabilidad del músculo liso miometrial, elevación del metabolismo basal y disminución de la cantidad del moco cervical y contenido de ácido ciálico. Sobre el modelo fisiológico de la integración del ciclo, el primer día del sangrado menstrual, en el día que comienza el ciclo, la secreción pulsátil de la gonadotropina en el hipotálamo estimula la hipófisis y produce la FSH. Entonces, una vez elegido, comienza lo que es la producción de estrógenos y capaz de elevar los niveles sistémicos de estrógeno. Bien. Sobre el síndrome de ovario poliquístico, esta es una afección muy frecuente, aunque la etiología es desconocida, la incidencia aproximadamente es del 1 al 5%. Aquí esto es característico porque aparecen síntomas como anovulación, esterilidad, obesidad, hirsutismo, androgenización, hay alteraciones hormonales, está aumentada la hormona luteinizante con niveles de folículo estimulante de hormonas bajos o inferiores a lo normal. La relación LHFSH es mayor, hay un incremento leve de los andrógenos, aunque aumento de estrona y descenso del estradiol. En la anatomía vemos los ovarios grandes, nacarados, polimicroquísticos con hiperplasia de la teca interna. Las pacientes suelen acudir por esterilidad, trastorno menstrual o hirsutismo. La esterilidad es un síntoma frecuente, trastorno menstrual. Eso se comienza desde la pubertad en forma normal. En varios años se inicia el trastorno de forma de oligomenorrea y de baches amenorreicos. Hay hirsutismo, acantosis nigricans, obesidad, resistencia a la insulina. El tratamiento va a depender de la forma de presentación de este síndrome. Cuando hay pérdida de peso, la primera opción terapéutica en pacientes obesas
porque produce los niveles de andrógenos y de insulina. Entonces, esto puede restaurar la función ovulatoria. Una pérdida de peso del 5 al 7% puede ser suficiente para restablecer la fertilidad o mejora la respuesta a la inducción de la ovulación. En la oligomenorrea, los anticonceptivos orales consiguen regularizar las reglas a estas pacientes, reducir el riesgo de adenocarcinoma, de endometrio, frena el exceso de la síntesis de los andrógenos. En el hirsutismo, para su tratamiento sintomático se administran anticonceptivos orales. Esto disminuye la producción de esteroides suprarrenales y ováricos. Si se debería inducir a la ovulación con citrato de clomifeno o gonadotropinas. Sobre el sangrado uterino anormal, metrorragias, la clasificación de las hemorragias uterinas son de los siguientes tipos. No cíclicas, cuando el sangrado es independiente de la regla, se llama metrorragia. Cíclicas, si el sangrado es cíclico, que puede ser hipermenorrea o menorragia. Aquí hay pérdida de la cantidad superior de 180 mililitros o una duración más de 7 días. Polimenorrea, la menstruación es más frecuente, intervalos en la regla de menos de 21 días, pero normal en cantidad y duración. Sobre las causas de la hemorragia son las siguientes: orgánicas, son tumores malignos, tumores benignos como miomas, pólipos, eritoplasia, traumatismo, endometriosis, coagulopatías, congestiones venosas secundarias, insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial que asociada a arteriosclerosis de los vasos uterinos, cirrosis. Las disfuncionales son, no hay lesiones orgánicas, más bien alteraciones en la regulación endocrina del ciclo. En los casos se encuentra un endometrio proliferativo, simple o hiperplásico, más frecuente en la menarquia y en la perimenopausia, debido a los ciclos anovulatorios. El diagnóstico es toda hemorragia genital, es la alerta, es el principal síntoma. En la mayoría de los tumores genitales, la visualización de la cavidad endometrial por histeroscopía permite obtener muestras de biopsias dirigidas que aumentan la sensibilidad del legrado biopsia fraccionado. Entonces, el diagnóstico de elección ha pasado a ser la biopsia dirigida por histeroscopía, que está indicada en mujeres perimenopáusicas y posmenopáusicas. Ahí se descarta el cáncer de endometrio y las lesiones malignas de hiperplasia. No se debe tratar hasta haber hecho un diagnóstico mediante exploración, citología, colposcopía, ecografía, histeroscopía, laparoscopía. El tratamiento debe perseguir los objetivos de cohibir la hemorragia, evitar recidivas y tratar la anemia ferropénica. En la parte de cohibir la hemorragia hormonal, las pautas e indicaciones son complejas y variables. Se emplea estrógenos que se usan en hemorragia aguda y endometrio atrófico, ya que esta estimula la proliferación endometrial y frena el sangrado. Estrógenos más gestógenos
Estos se emplean en hemorragias moderadas, etiniestradiol más acetato de norestesterona. Sobre los prostégenos, sobre los progestágenos, los progestágenos son útiles en casos de endometrio, hiperplásicos, proliferativos. Se usan los 10 a 15 últimos días del ciclo. Una variante de su empleo es el DIU con levonorgestrol puesto en proporción a una solución a largo plazo. Sobre el danazol, este produce un aumento de andrógeno y descenso de estrógenos. Los no hormonales, como antifibrinolíticos, LOAINE, que inhiben la prostaglandina sintasa, lo quirúrgico, que hay de grado endometrial, histeroscopía quirúrgica, ablación endometrial, histerectomía. Sobre evitar las recidivas, una vez el contenido, el episodio agudo, se debe regularizar el ciclo para evitarlas. Si el endometrio es proliferativo, no hay ovulación, en mujeres que no desean descendencia, se pautan anticonceptivos orales, esto entre 3 a 6 meses. En mujeres postmenopáusicas con metrorragias se indica la histerectomía. Para tratar la anemia ferropénica, se debe evaluar la situación hematológica con hemograma, estudio de coagulación, y si existe la anemia hay que tratarla. En la parte de la planificación familiar, el control de la fertilidad, aquí la eficacia contraceptiva, esta se acepta en los distintos métodos, la más de más a menos eficaz, son las siguientes: la esterilización quirúrgica masculina, que es la vasectomía, y femenina, bloqueo tubárico. Estos son los métodos más eficaces, están en el mismo nivel de eficacia que los modernos anticonceptivos hormonales. Tenemos el dispositivo intrauterino, el DIU, el diafragma y el preservativo con un nivel de eficacia similar entre sí. Algo menos eficaz es la esponja, los métodos naturales, como es el del ritmo, la temperatura, estos están por debajo de ellos, el coito interrumpido. Los métodos naturales, Oguino, teniendo en cuenta que la ovulación ocurre entre el día 14 y el óvulo puede ser fecundado solo durante 24 a 36 horas. Entonces se calcula el periodo fértil o de inseguridad en función a la duración del ciclo más largo y del más corto. Lactancia materna. Durante la lactancia, los niveles elevados de prolactina suprimen el grado variable del eje hipotálamo hipofisiario del nivel de la PRL. Esto varía considerablemente y es imprescindible la duración de la amenorrea. El coito interrumpido es un método poco común. Temperatura, el periodo de seguridad empieza en la noche del tercer día de hipertermia y finaliza con la llegada de la menstruación. El método de Billing, este valora los días fértiles en función al flujo vaginal. Sobre los métodos de barrera, el preservativo masculino, diagrama, espermicida, esponja vaginal. Los dispositivos intrauterinos, su mecanismo de acción, todo ello provoca una reacción inflamatoria local de un cuerpo extraño, ejerciendo un efecto espermicida y
implantatorio. Los liberadores de cobre, esta potencia de acción espermicida. El DIU liberadores de levonorgestrol. Este dificulta la migración y penetración de los espermatozoides. A diferencia de otros, permite un aumento de los niveles de hemoglobina y ferritina, reduce el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica, disminuye el riesgo de embarazo ectópico, también reduce la incidencia de miomas y mejora la dismenorrea. Sobre las contraindicaciones, no se recomienda insertar o continuar el uso del DIU cuando hay embarazo confirmado o sospechoso, hemorragia genital, en infecciones pélvicas agudas, recientes o recurrentes, sangrado uterino anormal, tratamiento con anticoagulante, distorsiones graves de la cavidad uterina o cervical, congénita o adquirida, neoplasias genital, endometriosis, posparto, aborto, en la enfermedad de Wilson, está contraindicado el DIU. Los momentos de colocación durante la menstruación, tras la primera regla después del aborto precoz, tras la segunda menstruación después de un parto, o al menos 6 semanas, el embarazo y el DIU. Ante un embarazo en una mujer portadora de DIU, se establece si se trata de una gestación intrauterina o ectópica, se confirma el embarazo que es intrauterino. Si el DIU se extrae, existe un 50% de riesgo de aborto. Si bien no está descrito un aumento de malformaciones fetales ni partos pretérminos. Los anticoncepción hormonal, estos son los combinados fármacos compuestos de estrógenos y progestógeno por acción anticonceptiva, ambos sintéticos, se pueden administrar por distintas vías: oral, parenteral, transdérmica, vaginal. El mecanismo de acción es la inhibición de la ovulación, lo que les confiere una alta eficacia anticonceptiva reversible tras la suspensión de la administración. Los mecanismos de acción de los anticonceptivos orales, hormonal, esto disminuye la hormona gonadotropina, ya que produce el feedback negativo que inhibe la liberación hipotalámica de la gonadotropina, inhibe el pico ovulatorio de la hormona luteinizante, en el ovario inhibe la ovulación, cambia la capacidad espermática, espesan el moco cervical y alteran el medio vaginal. Varían la contracción uterina, dificultando el transporte de espermatozoide, alteran la motilidad y funcionalidad de la trompa, dificultando la fecundación. Modifican la estructura endometrial e impiden la implantación. Se clasifican según la forma de administración: oral, parenteral, sistema de liberación continuada, el anillo anticonceptivo vaginal, implante subdérmico, que son las varitas con etonogester, que se insertan bajo anestesia local en la cara interna del antebrazo o el brazo durante 3 a 5 años. Están los parches, la absorción es transdérmica y el recambio es semanal. De los efectos beneficiosos, según los beneficios, son ciclo menstrual regular, disminuyen el sangrado menstrual, mejoran la dismenorrea y el dolor periovulatorio. En algunas mujeres pueden resultar eficaz para el síndrome premenstrual al aliviar algunos de los síntomas. El embarazo ectópico
Su aparición es excepcional. Enfermedades inflamatorias pélvicas, su incidencia es más baja en las mujeres que usan. Enfermedad benigna de la mama, disminuye la aparición de enfermedad fibroquística y fibroadematosa. Quiste ovárico se reducen, acné, hirsutismo y seborrea, porque inhiben el crecimiento de la síntesis de la proteína transportadora de la hormona sexual. Osteoporosis, existe un efecto protector sobre la densidad mineral ósea, disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio, reducen la incidencia del carcinoma epitelial de ovario, incluso hay mujeres con historia familiar o con mutación genética, porque inhiben la ovulación. Sobre los efectos adversos menores, son náusea, vómito, aumento de peso, cefalea, mastalgia, asma, depresión, disminución del líbido. Ya los efectos mayores como tromboembolismo venoso, hipertensión arterial, es poco frecuente, infarto agudo al miocardio, esto está relacionado con factores de riesgo cardiovascular, cáncer de mama. Los cánceres diagnosticados tienen mejor pronóstico por ser más localizados en comparación con los diagnosticados en las no usuarias. Cáncer de cervix es un riesgo aumentado en carcinomas in situ e invasivo en usuaria a largo plazo con infección persistente. Hay contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas, los pacientes con riesgo cardiovascular, antecedentes de trombosis venosa, cirugía con prevenibles periodos prolongados, mutaciones de genes, hipertensión mal controlada, diabetes, vasculopatía, cardiopatía. En las contraindicaciones relativas, estas se encuentran medicamentos que interactúan con los anovulatorios, como son los usados para epilepsia, dislipemia, prediabetes, varices, litiasis, cefalea, hipertensión, depresión, asma y colitis ulcerosa. Ante el inicio de cualquier tratamiento de anticoncepción hormonal es imprescindible realizar una historia clínica, examen físico, la exploración mamaria, una citología mamaria, presión arterial, la medición y del peso. La paciente debe tener una revisión ginecológica anual donde haya colposcopía, control de presión, prueba de laboratorio que deben incluir glucemia basal, colesterol, altos, bajos, triglicéridos y antitrombina. En la parte de la esterilización e infertilidad, esta se define la esterilización como la incapacidad de uno de los ambos miembros de la pareja para la concepción natural en un plazo razonable. Esto se presenta una prevalencia entre 10 a 20%, la esterilidad primaria, secundaria, infertilidad, subfertilidad, las causas de la esterilidad. El 20% son causa mixta, el 40% masculina y el 40% femenina. El factor femenino, aquí hay alteraciones tubáricas, están generalizadas debido a secuelas de proceso infeccioso, inflamatorio, infecciones post-aborto, infecciones puerperales, hidrosalpins, alteraciones ováricas, como agenesia, endometriosis, tumores o funcionales, que es anovulación, insuficiencia de cuerpo lúteo, alteraciones anatómicas, alteraciones de la migración espermática, alteraciones sistémicas. En el factor masculino hay un aumento de la esterilidad masculina. La causa varía de los diferentes. Es más frecuente que se encuentre varicocele, esterilidad masculina de causa idiopática, insuficiencia testicular, criptorquidia, azospermia,
orquiepididimitis, alteraciones hipotalámicas. Hay un factor mixto de origen desconocido del 10 al 20% por causas idiopáticas o por reacciones inmunológicas del semen que te impiden que penetre el moco cervical. El estudio de la pareja fértil, de la pareja infértil, aquí vamos a tener un estudio en la que vamos a encontrar, se va a hacer anamnesis, exploración y analítica, historia clínica, ginecológica, sexual, hemograma, velocidad de sedimentación, bioquímica, orina, grupo sanguíneo, RH y serológica frente a rubeola, toxoplasmosis, sífilis, hepatitis B, C y VIH. Se manda ecografía transvaginal, valoración de la ovulación, se determina la FSH, LH y estradiol en la fase profilativa. En la fase lútea se determina la progesterona y la prolactina. Seminografía, aquí vamos a estudiar el número, la movilidad, la morfología de los espermatozoides, histerosalpingografía. El tratamiento son múltiples y se basa en tratamientos individualizados por cada caso. Hay fármacos empleados en la reproducción asistida como citrato de clomifeno, gonadotropina, gonadotropina coriónica humana, análogos de la gonadotropina. En las técnicas de producción asistida, aquí va a haber inseminación artificial conyugal, inseminación artificial con semen de donante, fecundación in vitro. Está indicada en caso de patología tubárica bilateral, en caso de fracaso de inseminación intrauterina, con insuficiencia de número de espermatozoides. La inyección espermática. En la endometriosis, esta consiste en la presencia y proliferación de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. Se puede encontrar endometriosis en cualquier tejido de la anatomía. La adenomiosis, que es una endometriosis miometrial, esta es muy frecuente y asintomática. Afecta al 10%, los factores de riesgo, edad fértil, ciclo corto, el tabaco, parece tener un efecto protector sobre la endometriosis porque disminuye el estradiol. La localización más frecuente es en el ovario. Le siguen con frecuencia los ligamentos uterosacro, fosa ovárica, peritoneal, peritoneo del fondo del saco de Douglas y tabique rectovaginal. Sobre la clínica de la endometriosis, el dolor es un 95%, es característico y frecuente. Suele estar localizado en la pelvis. Más característica la presencia es cuando la amenorrea progresiva, que no cede a la toma de anticonceptivos orales. También puede aparecer dolor en las relaciones sexuales, dispareunia, alteraciones menstruales, un 65%, la menarquia se adelanta, infertilidad un 41%, es el motivo frecuente de esterilidad. Otros como distensión abdominal, retorragia, disuria, neumotoras durante la menstruación, catamenial, cefalea. El diagnóstico se sospecha por la clínica, la ecografía de Doppler, evaluar las características de la pelvis. El diagnóstico de certeza es por la paroscopía, que también es útil como el tratamiento. La paroscopía permite el diagnóstico por visualizar directamente la estadificación, toma de biopsia y permite que el actor llevar a cabo un tratamiento ya quirúrgico. Entonces el tratamiento de elección es
quirúrgico por laparoscopía. Se toman biopsias, citología del líquido peritoneal, se realiza la quistectomía, se extirpa y se destruyen los implantes peritoneales, se realiza un lavado peritoneal, si se usan sustancias antiadherentes para los anejos. El tratamiento es conservador en la mayoría de las mujeres jóvenes. La cirugía radical es la histerectomía total con doble anisectomía. Esta se realiza cuando ya la enfermedad no se ha podido controlar. El tratamiento conservador ni el tratamiento médico por medio de análogos de la hormona gonadotropina, anticonceptivos hormonales, gestágenos, danazol. Hasta aquí primero.